El entrenamiento de Erasmus, una historia corta de El príncipe cautivo, de C.S. Pacat. La mañana en que despertó y sintió las sábanas pegajosas debajo de él, Erasmus no entendió al principio lo que había sucedido. El sueño se desvaneció lentamente y dejó una sensación de calor. Se movió, somnoliento. Tenía los miembros pesados a causa de un placer persistente. El tacto de la cómoda cama contra su piel era agradable. Fue Pailaeus quien tiró de las sábanas y vio las señales. Envió a Delos a tocar la campana y un chico de recados a Palacio. Las plantas de los pies del muchacho brillaban sobre el mármol. Erasmus se levantó, agachó y arrodilló, con la frente apoyada en la piedra. No se atrevía a creer, pero su pecho se llenó de esperanza. Era plenamente consciente de que estaban retirando las sábanas de la cama, envolviéndolas con mucho cuidado y atándolas con una cinta de hilo dorado para indicar qué había pasado. Por fin, sí, por fin. No se puede apresurar al cuerpo, le había dicho el viejo Pailaeus una vez, con simpatía. Erasmus se sonrojó al pensar que quizá su rostro había reflejado su anhelo. Sin embargo, todas las noches lo había deseado, había ansiado que llegase antes de que saliera el sol y fuera un día más viejo. El anhelo había adquirido en esos últimos días una nueva cualidad, una nota física que sonaba por su cuerpo como el temblor de una cuerda al tocarla. La campana comenzó a repiquetear a través de los jardines de Nereus mientras Delos tiraba de la cuerda. Erasmus se levantó, con el pecho invadido por los latidos de su corazón, para perseguir a Pailaeus, a los baños. Se sentía liviano y muy alto. Era mayor para tomar las sedas de entrenamiento. Tenía 3 años más que el mayor, a pesar de todos sus fervientes deseos de que su cuerpo ofreciera lo necesario para mostrar que estaba listo. En los baños, los chorros de vapor se encendieron y el aire adquirió un cariz pesado. Se mojó primero, luego lo acostaron sobre el mármol y su piel se vaporizó hasta que pareció palpitar con perfumes del ambiente. Estaba acostado en una postura sumisa, con las muñecas cruzadas encima de la cabeza, algo que había practicado solo en su propia habitación algunas noches, como si al practicar pudiera hacer que este momento llegara. Sus extremidades se volvieron maleables sobre la piedra lisa debajo de él. Había imaginado cómo sería, al inicio con impaciencia y, después, con dulzura. Luego, con el paso de los años, con dolor, había imaginado que se tumbaría inmóvil para recibir los cuidados y permanecería completamente quieto. Como al final de los rituales del día, le atarían las cintas doradas de las sábanas alrededor de las muñecas y estaría dispuesto, de esa forma, en la litera acolchada. Los lazos de la cinta eran tan finos que con una única respiración podía hacer que el nudo se soltase, y debía permanecer inmóvil mientras la litera era elevada fuera de las puertas para comenzar el entrenamiento en Palacio. También había practicado eso. Mantuvo las muñecas y los tobillos juntos con firmeza. Salió de los baños aturdido por el calor y dócil, de modo que cuando se arrodilló en la posición ritual pareció natural. Tenía las extremidades maleables y dispuestas. Nereus, el propietario de los jardines, extendió las sábanas y todos admiraron las manchas. Los chicos más jóvenes se reunieron en corro y, mientras se arrodillaba, lo tocaron y lo homenajearon. Le dieron besos en las mejillas, le colocaron una guirnalda de vellas de día en el cuello y flores de camomila tras la oreja. Imaginárselo. Erasmus no había pensado que sentiría tanto cariño por cada momento. La pequeña oferta tímida de las flores de Delos, la voz trémula del viejo Pailaeus al pronunciar las palabras del ritual. El hecho de partir hacía que todo fuera de pronto muy preciado. Un sentimiento lo invadió. No quería quedarse donde estaba arrodillado, sino levantarse y dar a Delos un fuerte abrazo de despedida. Correr al cuarto estrecho que dejaría atrás para siempre. Despedirse de la cama vacía, las pequeñas reliquias que también debía abandonar, el ramo de capullos de magnolia en la maceta del alféizar. Recordó el día en que la campana sonó para Calias, el largo abrazo que se dieron antes de que partiese. La campana sonará para ti pronto, lo sé, le había dicho Calias. Lo sé, Erasmus. Hacía 3 veranos de aquello. Habían tardado demasiado, pero, de repente, en poco tiempo los muchachos habían sido liberados y las trancas de las puertas se estaban abriendo. Y fue entonces cuando el hombre apareció por el pasillo. Erasmus no se dio cuenta de que había caído de rodillas hasta que sintió el frío mármol contra la frente. La imagen avasalladora de la silueta del hombre en la puerta lo había debilitado. La sensación resonó en el interior de Erasmus.
El cabello oscuro del hombre enmarcaba su cara imponente, unos trazos indomables como los de un águila. Su poder, la curva pronunciada de un bíceps donde la tira de cuero lo envolvía, los músculos de un muslo bronceado entre una sandalia hasta las rodillas y una falda de cuero. Quería mirar otra vez, pero no osaba levantar los ojos de la piedra. Pailaeus se dirigió al hombre con la gracia que había tenido en sus lejanos tiempos en palacio, pero Erasmus, con la piel caliente, apenas era consciente de él. No oyó las palabras que Pailaeus y el hombre se intercambiaron. No supo cuánto tiempo pasó desde que el hombre se marchó hasta que Pailaeus lo ordenó levantarse. «Estás temblando», dijo Pailaeus. Oyó el tono delicado y atónito de su voz. «¿Ese era un amo del palacio?» «¿Un amo?», preguntó en un tono amable. «Aquel era un soldado de su séquito, enviado para proteger tu litera. En comparación con tu amo, no es sino una gota al lado de la gran tormenta que llega del mar y parte el cielo en dos». Hacía calor en verano. Bajo el implacable cielo azul, las paredes, los escalones y los senderos se calentaban constantemente. Por eso, cuando la noche caía, el mármol despedía calor, como un ladrillo ardiente sacado directamente del fuego. El mar, que se veía desde el patio, parecía retirarse de las rocas secas cada vez que retrocedía desde los acantilados. Los esclavos palaciegos en entrenamiento hacían lo que podían para mantenerse frescos. Se ponían a la sombra, practicaban el arte del abanico, entraban y salían de las refrescantes aguas de los baños, se tumbaban, extendidos como estrellas de mar, junto a las piscinas al aire libre, con la piedra lisa caliente debajo de ellos y un amigo de pie a su lado, tal vez, rociando agua fría en su piel. A Erasmus le gustaba el esfuerzo extra que el calor imponía en su entrenamiento, un esfuerzo extra de concentración necesario. Era cierto que el entrenamiento en el palacio debía ser más arduo que los jardines de Nereus, digno de una cinta dorada que llevaba en su cuello, un símbolo del collar de oro que ganaría cuando terminaran los 3 años de entrenamiento como esclavo cortesano, digno del broche de oro que usaba, un pequeño peso en su hombro que hacía latir su corazón siempre que pensaba en él, esculpido con una pequeña cabeza de león, la insignia de su futuro amo. Recibió las lecciones de la mañana de la mano de Tarchon, en una de las pequeñas salas de entrenamiento de mármol, llenas de accesorios que no usó, porque repitió las mismas 3 formas una y otra vez desde el amanecer hasta que el sol ascendió al centro del cielo. Tarchon hacía correcciones impasibles que Erasmus se forzaba por realizar. Al final de cada secuencia repetía, otra vez. Luego, cuando le dolían los músculos, cuando su cabello estaba empapado por el calor y tenía los miembros resbaladizos por mantener una pose, Tarchon le decía brevemente, otra vez. Así que la flor de Nereus finalmente ha brotado, había dicho Tarchon el día de su llegada. Lo inspeccionó de forma sistemática y cuidadosa. El hombre era el primer entrenador. Entonces añadió sin inflexión en la voz, tu apariencia es excepcional. Ese es un accidente por el cual no mereces elogio. Ahora te entrenarás para la casa real. La apariencia no basta para garantizarte un lugar allí. Y eres viejo. Eres más viejo que el más viejo que he trabajado. Nereus espera que uno de sus esclavos sea elegido para recibir entrenamiento para una primera noche. Pero en 27 años solo nos ha entregado a un aspirante en potencia. El resto eran encargados de los baños o criados de mesa. Erasmus no supo qué hacer ni decir. Al llegar la oscuridad sofocada de la litera, había intentado permanecer inmóvil con todo su ser. Una fina capa de sudor lo cubrió por el terror que le provocaba salir al exterior e ir más allá de los jardines de Nereus, tranquilos y reconfortantes, que contenían todo lo que conocía en la vida. Agradeció la cobertura de la litera, una tela gruesa que se había bajado para impedir la entrada de luz. Aquel tejido lo protegía de las miradas humillantes del exterior. Era todo cuanto había entre él y el espacio vasto y desconocido, los sonidos, tumultos y gritos amortiguados y nuevos, y la luz cegadora cuando las coberturas de la litera fueron retiradas. Pero, ahora, los caminos del palacio le resultaban tan familiares como las rutinas del lugar, y cuando sonaba la campana del mediodía, apoyaba la frente contra el mármol y pronunciaba las palabras rituales de agradecimiento, con los miembros trémulos debido al cansancio, y luego recibía las lecciones de la tarde, idiomas, protocolo, ceremonias, masaje, recitación, canto, cítara. Al entrar al palacio, la sorpresa que sintió lo detuvo y permaneció allí, entumecido. Un mechón de cabello, un cuerpo inerte.
y Fagin tenía el rostro cubierto de sangre y yacía en los escalones bajos del mármol. Un entrenador le sujetaba la cabeza y otros dos estaban arrodillados con preocupación. La seda colorida se doblaba sobre él como si los pájaros exóticos se alimentasen. Los esclavos que recibían entrenamiento se reunieron a su alrededor y formaron un semicírculo de observaciones. ¿Qué ha ocurrido? Fagin ha resbalado por las escaleras. Y luego añadió: ¿crees que Aden lo ha empujado? Era una broma terrible. Docenas de esclavos recibían entrenamiento, pero solo 4 llevaban el broche dorado. Y Aden e Fagin eran los únicos que portaban el broche del rey. Una voz a su lado dijo: «Ven, Erasmus». Y Fagin respiraba. Su pecho subía y bajaba. La sangre que le cubría el mentón había manchado la parte delantera de sus sedas de entrenamiento. Debía de dirigirse a su lección de cítara. «Erasmus, ven». Erasmus sintió vagamente una mano en el brazo, miró a su alrededor a ciegas y vio a Calías. Los entrenadores estaban levantando a Fagin y lo llevaban adentro. En el palacio, entrenadores preocupados y médicos cortesanos se encargarían de cuidarlo. «Se pondrá bien, ¿no?» «No», contestó Calías. «Le quedará cicatriz». Erasmus jamás olvidaría cómo se sintió cuando lo vio de nuevo, un esclavo en formación, elevándose de una postración a su entrenador, desgarradoramente encantador, con tirabuzones oscuros voluminosos y unos ojos grandes azules. Siempre había tenido una belleza inaccesible. Sus ojos eran como un cielo azul inalcanzable. Nereus siempre decía que bastaba con que un hombre lo mirara para que quisiera poseerlo. La boca de Aden se curvó hacia abajo en una mueca. «Calías, puedes babear cuanto quieras, todos lo hacen. No te mirará 2 veces. Se cree mejor que todo el mundo». «¿Erasmus?», preguntó Calías, y se detuvo del mismo modo que Erasmus se había parado, con la misma mirada. Al cabo de un momento, Calías abrazó con fuerza a Erasmus, mejilla con mejilla, la mayor intimidad permitida a aquellos a quienes no se les permite besarse. Aden los observó, boquiabierto. «¿Estás aquí?», dijo Calías. «Eres para el príncipe». Erasmus vio que también llevaba un broche, pero este era de oro simple y no tenía la cabeza de león. «Yo soy para el otro príncipe», anunció Calías. «Castor». Eran inseparables y tenían una relación tan cercana como en los jardines de Nereus, como si los 3 años de separación nunca hubieran existido. Los entrenadores decían que eran íntimos, como hermanos con una sonrisa, porque era algo encantador. Los jóvenes esclavos tenían una relación similar a la de sus amos principescos. De noche, y en los momentos robados entre los entrenamientos, intercambiaban palabras y parecían conversar de todo. Calías hablaba con una voz tranquila y seria sobre diversos temas: política, arte y mitología, y siempre estaba al tanto de los mejores chismes de palacio. Erasmus habló con vacilación, por primera vez, sobre sus sentimientos más íntimos, su reacción al entrenamiento y su voluntad de agradar. Ahora tenía una nueva conciencia sobre la belleza de Calías y de cómo parecía estar muy por delante de él. Por supuesto, estaba 3 años por delante de él en lo que respectaba a formación, aunque tuviesen los mismos años. La edad a la que tomaban las sedas de entrenamiento difería, y no se medía en años. El cuerpo sabe cuándo está listo. Pero Calías estaba por delante de todos. Los esclavos que no eran celosos lo idolatraban como a un héroe. Sin embargo, existía cierta distancia entre él y el resto. No era engreído. Solía ofrecer ayuda a los chicos más jóvenes, que se sonrojaban y se incomodaban y se ponían nerviosos. Pero las conversaciones nunca eran más que una muestra de educación. Erasmus no sabía por qué Calías lo escogía, por más que eso le gustase. Cuando vaciaron la habitación de Fagin y se entregó su cítara a uno de los nuevos muchachos, Calías se limitó a decir: «Le dieron ese nombre por Ifigenia, la más leal, pero no recuerdan tu nombre si caes». Erasmus contestó seriamente: «No caerás». Aquella tarde, Calías se tiró a la sombra y reposó la cabeza en el regazo de Erasmus, con las piernas estiradas sobre el suave césped. Tenía los ojos cerrados y sus pestañas oscuras descansaban en sus mejillas. Erasmus apenas se movió. No quería perturbarlo. Era extremadamente consciente de los latidos de su corazón, del peso de la cabeza de Calías en su muslo, y no estaba seguro de qué hacer con las manos. La tranquilidad espontánea de Calías hizo que Erasmus sintiese una felicidad desbordante y una gran timidez. «Ojalá pudiéramos quedarnos así para siempre», dijo con delicadeza, y luego enrojeció. Un rizo de cabello cayó sobre la lisa frente de Calías. Erasmus quiso extender la mano y tocarlo, pero no tenía el valor suficiente. En cambio,
Esa osadía salió por la boca. El calor del verano inundaba el jardín. Un pajarito cantaba y un insecto zumbaba lentamente. Observó una libélula posarse en una rama de pimiento. El movimiento lento hizo que fuera más consciente de Calías. Al cabo de un momento dijo: «He comenzado a entrenar para mi primera noche». Calías no abrió los ojos. De repente, el corazón de Erasmus latía demasiado rápido. «¿Cuándo?» «Para recibir a Castor cuando regrese de Delfa». Pronunció el nombre de Castor con exaltación, como hacían todos los esclavos cuando hablaban de los que estaban por encima de ellos. El alabado Castor. Nunca tuvo sentido que Calías entrenase para Castor. Sin embargo, el guardián de los esclavos reales había decretado que su mejor esclavo no debía servir al heredero ni al rey, sino a Castor. ¿Alguna vez has deseado el broche de león? Eres el mejor esclavo de palacio. Si alguien merece estar en el séquito del futuro rey, eres tú. Damianos no tiene esclavos hombres. A veces no tengo tu color de pelo, contestó Calías, y abrió los ojos al tiempo que levantaba la mano para enroscar un rizo de Erasmus en su dedo. A decir verdad, habían trabajado su color de pelo cuidadosamente para que fuese del agrado del príncipe. Le enjuagaban el pelo a diario con camomila para que se aclarara y brillase, y su piel se mantuvo lejos del sol hasta que pasó el tono dorado de su infancia en los jardines de Nereus a un blanco lechoso. «Es la forma más barata de llamar la atención», dijo Aden con una mirada disgustada mientras miraba fijamente el cabello de Erasmus. «Un esclavo real no atrae la atención sobre sí mismo». Calías añadió más tarde: «Aden daría su brazo por tener el cabello claro. Ansía el broche del príncipe más que cualquier cosa». «Pero él no necesita el broche del príncipe. Entrena para el rey». «Pero el rey está enfermo», contestó Calías. Al príncipe le gustaban las canciones y los versos de batallas, que eran más difíciles de recordar que la poesía romántica que prefería Erasmus, y más largos. Un recitado completo de la caída de Inaxos duraba 4 horas, y el de Hypernor 6, por lo que pasaba todos sus ratos libres recitando internamente. Separado de sus hermanos, no alcanza a Nisos. Decidíos y con un único propósito, 12.000 hombres. Lámacos ataca con su espada y consigue la victoria de forma implacable. Se dormía murmurando las largas genealogías heroicas y las listas de armas y las hazañas que Iságoras había escrito en sus poemas épicos, pero aquella noche dejó que su mente divagase hacia otros poemas. «En la luenga noche espero». Recitaba sobre las ansias de Laerthon por ver a Arsaces mientras se despojaba de sus sedas y sentía el aire de la noche en su piel. Todo el mundo cuchicheaba sobre la primera noche. Era extraño que los niños portaran el broche. Quien lo llevaba tenía una posición permanente entre los seguidores de un miembro de la familia real. Significaba más que eso. Por supuesto, cualquier esclavo podía ser llamado para servir en privado si se fijaban en él, pero el broche implicaba la certeza de una primera noche, en la que el esclavo se presentaba en el lecho real. Los que llevaban el broche recibían las mejores habitaciones, el entrenamiento más estricto y los mayores privilegios. Los que no, soñaban con conseguir uno y trabajaban día y noche para demostrar su valía. Aden había dicho, con un movimiento de su reluciente cabello castaño, que conseguir el broche era algo prácticamente imposible en los jardines masculinos. En los femeninos, por supuesto, era más común. El rey y sus 2 hijos tenían gustos previsibles, y desde el nacimiento de Damianos no había una reina que escogiera esclavas para su propio séquito. La amante permanente del rey, Hipermenestra, tenía todos los derechos y mantenía esclavas apropiadas a su estatus, pero, según Aden, era demasiado prudente como para llevar a alguien que no fuese del rey a su cama. Aden tenía 19 años y estaba en el último año de su entrenamiento. El joven hablaba sobre la primera noche con sofisticación. Acostado en las sábanas, Erasmus era consciente de la reacción de su cuerpo, que no podía tocar. Solo aquellos con una dispensa especial tenían permiso para tocarlo allí, para lavarlo en los baños. Algunos días eso le gustaba el deseo que surgía en su interior, le gustaba la sensación de negarse a algo para complacer a su príncipe. Era algo severo y espléndido. Algunos días simplemente ansiaba hacerlo, era algo irracional, y eso hacía que la sensación de autonegación, de obediencia, fuese más fuerte. Quería hacerlo, pero también deseaba hacer lo que le decían, hasta que lo invadía la confusión. La idea de yacer intacto en una cama y que el príncipe entrara en la habitación era un pensamiento avasallador que lo abrumaba. Todavía no había sido instruido, por lo que no tenía idea de cómo sería.
Sabía lo que le gustaba al príncipe, por supuesto. Conocía cuáles eran sus platos preferidos, aquellos que quizá le servirían. Conocía su rutina matutina, la forma en la que le gustaba cepillarse el pelo, su estilo de masaje preferido. Sabía que el príncipe tenía muchos esclavos. Los criados hablaban de eso con aprobación. El príncipe tenía un apetito saludable y recibía a amantes con frecuencia, también a esclavos y nobles, cuando sentía la necesidad. Eso era bueno. Mantenía relaciones liberales y un rey siempre debería tener un gran séquito. Sabía que los ojos del príncipe acostumbraban a vagar, que siempre le satisfacía algo nuevo y que sus esclavos eran cuidados y mantenidos permanentemente, mientras su mirada deambulaba con frecuencia y se posaba en nuevas conquistas. Sabía que, cuando deseaba estar con hombres, el príncipe raramente escogía un esclavo. Era más probable que llegara al anfiteatro con la sangre hirviendo y seleccionase a algún luchador de exhibición. En una ocasión, un gladiador de Ístima, que había durado 12 minutos luchando contra el príncipe en la arena antes de ser vencido, pasó 6 horas en sus aposentos después. También había oído esas historias. Y, por supuesto, bastaba con escoger a un luchador y éste se sometería como cualquier esclavo, pues él era el hijo del rey. Erasmus recordó al soldado que había visto en los jardines de Nereus. La idea de que el príncipe lo montara era una imagen maravillosa. No podía imaginar tener ese poder. Entonces, pensó, me tomará así, y un temblor profundo recorrió todo su cuerpo. Cerró las piernas. ¿Qué sensación tendría al ser el receptáculo del placer del príncipe? Se llevó una mano a la cara, caliente y colorada, mientras yacía en la cama, expuesto. El aire parecía seda, sus rizos, follaje que caía sobre su frente. Se tocó la frente y empujó sus rizos hacia atrás, e incluso ese gesto pareció extremadamente sensual. El movimiento lento de una persona bajo el agua. Levantó las muñecas por encima de la cabeza e imaginó que estaban atadas con una cinta, que su cuerpo estaba listo para que el príncipe lo tocase. Cerró los ojos. Pensó en el peso, hundiendo el colchón, en la figura informe del soldado que había visto perfilado sobre él y las palabras de un poema. Arsaces pierde el control. La noche del Festival de Fuego, Calías cantó la balada de Ifigenia, quien había querido tanto a su amo que esperó su regreso, a pesar de que sabía lo que significaba. Erasmus sintió que las lágrimas se acumulaban en su garganta. Se marchó del recinto y salió a los jardines oscuros, donde una brisa fresca corría entre los árboles perfumados. No le importaba que la música pareciera cada vez más lejana. De repente, necesitaba ver el mar. A la luz de la luna era diferente, oscuro e insondable, pero, aún así, lo sentía ante él. Percibía su vasta amplitud. Observó las aguas desde la balaustrada de piedra del patio y notó el viento impetuoso en la cara, como si el mar fuera una parte de sí mismo. Oía las olas. Las imaginó mojando su cuerpo y sus sandalias, y también el agua espumosa girando a su alrededor. Nunca había sentido esto antes, ese anhelo, ese sentimiento atrevido. Entonces advirtió que la conocida figura de Calías se acercaba por detrás de él. Erasmus pronunció las palabras que se acumulaban en su interior por primera vez. Quiero atravesar el mar, ver otras tierras, ver Istima y Cortoza, visitar el lugar donde Ifigenia esperó, el gran palacio donde Arsaces se entregó a su amante, dijo impulsivamente. El anhelo creció en su interior. Quiero sentir lo que es vivir en el mundo, lo interrumpió Calías. No era lo que quería decir, pero miró fijamente a Calías y sintió que se sonrojaba. Y también notó algo diferente en Calías, a medida que éste se acercaba y apoyaba en la balustrada de piedra, con los ojos fijos en el mar. ¿Qué ocurre? Cástor ha vuelto antes de Delfa. Mañana será mi primera noche. Erasmus miró a Calías y vio su expresión distante en su rostro mientras observaba el agua, mientras contemplaba un mundo que Erasmus era incapaz de imaginar. Trabajaré duro, contestó, confuso. Trabajaré muy duro para alcanzarte. Me prometiste en los jardines de Nereus que nos veríamos de nuevo, y ahora soy yo quien te promete que iré a palacio. Te agasajarán. Tocarás la citara en la mesa del rey todas las noches y Cástor nunca se apartará de ti. Serás magnífico. Nisos escribirá canciones sobre ti y todos los hombres de palacio te mirarán y envidiarán al príncipe. Calías no dijo nada. El silencio se prolongó hasta que Erasmus se sintió cohibido por las palabras que había pronunciado. Y entonces su amigo habló con una voz baja y ronca. Me gustaría que mi primera vez fuese contigo.
Sintió cómo aquellas palabras generaban pequeñas explosiones en su interior. Fue como si estuviera tumbado, descubierto en el camastro, como hacía en sus pequeños aposentos, ofreciendo sus anhelos. Entreabrió los labios sin emitir sonido alguno. ¿Podrías rodearme el cuello con los brazos?, preguntó Calías. Los latidos del corazón le provocaban un dolor punzante. Erasmus asintió y, luego, deseó poder esconder la cabeza. Se sintió aturdido por la osadía. Pasó los brazos alrededor del cuello de Calías y acarició la suave piel de su cuello. Cerró los ojos. Solo quería sentir su tacto. Fragmentos de poemas flotaban en su mente. En la sala hipóstila nos abrazamos. Su mejilla reposa sobre la mía. La felicidad como esta solo se vive una vez cada 1000 años. Apoyó la frente en la de Calías. Erasmus, susurró Calías con vacilación. No pasa nada. No pasará nada mientras no. Entonces notó los dedos de Calías en sus caderas. Era un toque delicado que reflejaba vulnerabilidad y preservaba el espacio entre sus cuerpos. Pero fue como si hubiese completado un círculo. Los brazos de Erasmus rodeaban el cuello de Calías, los dedos de éste posados en sus caderas. El espacio que había entre ellos estaba nublado y era cálido. Entendió por qué estaba prohibido tocar aquellas 3 zonas de su cuerpo, pues todas comenzaron a latir. Fue incapaz de abrir los ojos cuando sintió que Calías lo abrazaba con más fuerza. Sus mejillas se presionaban una contra la otra entre roces. Sucumbió a la sensación y, durante un solo minuto, sintió... «¡No podemos!», espetó Calías, que lo empujó con un grito sofocado. El joven estaba jadeando, a medio metro de distancia, con el cuerpo curvado, mientras una brisa levantaba las hojas del árbol que se balanceaban hacia adelante y hacia atrás, y el mar ondeaba debajo de ellos. La mañana de la ceremonia de la primera noche de Calías, el chico comió albaricoques, pequeñas mitades redondas, ligeramente maduras, sin acidez y con la dulzura perfecta. Albaricoques, higos rellenos con una pasta de almendras y miel, tajadas de queso salado que se disolvían en la lengua. Comida de fiesta para todos. La ceremonia de la primera noche eclipsaba todo cuanto había visto en los jardines de Nereus. Constituía el cenit de la carrera de un esclavo, y en el centro de todo se encontraba Calías, con el rostro pintado y un collar de oro en el cuello. Erasmus lo miró desde cierta distancia. Se aferraba con firmeza a la promesa que había hecho. Calías desempeñó su papel en la ceremonia de forma perfecta. No miró ni una vez a Erasmus. Tarchon dijo: «Es digno de un rey. Siempre cuestioné la decisión de Adrastus de enviarlo con Castor». «Tu amigo es un primor», le susurraron los criados a la mañana siguiente, y durante las semanas posteriores le dijeron: «Es la joya de la casa de Castor. Toca la citara todas las noches en la mesa y ha desbancado a Eanesa. El rey iría tras él si no estuviera enfermo». Aden lo zarandeaba para despertarlo. «¿Qué ocurre?», se frotó los ojos somnoliento. Aden estaba arrodillado junto a la estrecha cama. «Calías está aquí. Tenía que hacer un recado para Castor. Quiere verte». Aquello era como un sueño. Se apresuró a colocarse las sedas lo mejor que pudo. «¡Deprisa!», lo apremió Aden. «Está esperándote». Salió al jardín detrás de Aden. Atravesó el patio en dirección a los sinuosos senderos que se escondían entre los árboles. Y era más de medianoche, y los jardines estaban tranquilos. Solo se oía el leve murmullo del mar. Notó cómo los caminos se extendían bajo sus pies descalzos. A la luz de la luna vislumbró una figura esbelta y conocida en que contemplaba el agua más allá de los acantilados. Apenas advirtió que Aden se estaba marchando. Calías tenía las mejillas y las pestañas cubiertas de pintura. En lo alto del pómulo tenía un lunar que atraía la mirada a sus grandes ojos azules. Por el maquillaje que llevaba, debía de haber estado en algún espectáculo palaciego o en la casa de Castor junto al príncipe. Nunca le había parecido tan hermoso. La luna brillaba sobre él, y las fulgurantes estrellas caían lentamente en el mar. «Me alegro mucho de verte y de que hayas venido», dijo Erasmus, sintiéndose feliz aunque repentinamente tímido. «Siempre pido a los miembros de mi séquito que me hablen de ti, y me callo lo mío. Siempre me digo, tengo que contarle esto o aquello a Calías». «¿Sí?», preguntó Calías. «¿Te alegras de verme?». Había algo extraño en su voz. «Te he extrañado. No hemos hablado desde aquella noche». Oía los sonidos del agua. «¿Cuándo intenté cenar en la mesa de un príncipe?». «¿Calías?». El joven se rió de forma imprevisible. «Dime otra vez que estaremos juntos, que servirás al príncipe y yo a su hermano. Cuéntame lo que ocurrirá». «No entiendo». «Entonces te lo enseñaré», contestó Calías, y lo besó. Sintió los labios pintados de Calías en los suyos, la presión fuerte de sus dientes, la lengua de su amigo en su boca.
Su cuerpo se rendía, pero oía un grito en su cabeza. Parecía que el corazón iba a explotarle. Estaba aturdido y se tambaleaba, agarrándose la túnica contra el cuerpo para impedir que cayera. Detenido a 2 pasos de distancia, Calía sostenía el broche de oro de Erasmus en la mano. Se lo había arrancado de las ropas de seda. Entonces entendió por primera vez lo que había hecho. Sintió el latido doloroso de sus labios. Estaba aturdido y creyó que el suelo se abría bajo sus pies. Miró fijamente a Calías. «No puedes servir al príncipe ahora. Estás manchado», dijo con un tono de voz penetrante y frío. «Estás manchado. Por mucho que te frotaras durante horas, no podrías limpiarlo». «¿Qué significa todo esto?», espetó Tarchon. De repente, Aden estaba allí con Tarchon a la zaga. «Me ha besado», soltó Calías. «¿Es eso cierto?». Tarchon lo agarró del brazo con fuerza, tanto que le hizo daño. «No entiendo», había dicho, y seguía sin entenderlo, incluso cuando oyó a Aden decir: «Es cierto, Calías ha intentado apartarlo». «Calías», balbució, pero Tarchon le agarró del rostro y lo levantó hacia arriba, en dirección a la luz de la luna. Allí estaba la prueba. Tenía los labios manchados con la pintura de Calías. «Me había dicho que no podía dejar de pensar en mí, que quería estar conmigo, no con el príncipe. Yo le he dicho que eso estaba mal, pero no le ha importado», afirmó Calías. «Calías», susurró Erasmus. Tarchon lo zarandeó. «¿Cómo has podido hacer eso? ¿Querías que perdiese su posición? Te has destruido a ti mismo. Has desperdiciado todo cuanto has recibido, el trabajo de docenas de personas, el tiempo y la atención que te han dedicado. Nunca servirás en estos muros». Sus ojos buscaron desesperadamente la mirada de Calías, frío e intocable. «Dijiste que querías cruzar los mares», añadió Calías. 3 días de confinamiento, mientras los entrenadores entraban y salían y hablaban de su destino. Y, luego, lo impensable. No hubo testigos, no hubo ceremonia. Le pusieron un collar de oro alrededor del cuello y lo vistieron con sedas de esclavo que no había ganado, que aún no merecía. Ya era un esclavo completo, 2 años antes de lo previsto, y lo estaban enviando lejos. No comenzó a temblar hasta que lo llevaron a una sala de mármol blanco en una parte desconocida del palacio. Extraños ecos resonaban en aquel lugar, como si fuera una vasta caverna que contenía agua. Trató de mirar a su alrededor, pero las figuras se movían como la llama de una vela tras un vidrio ondulado. Aún sentía el beso, la violencia, los labios hinchados, pero, poco a poco, tomó conciencia de que la actividad de aquella sala tenía un propósito más elevado. Había otros esclavos en formación con él. Reconoció a Narcis y a Astacos. Narcis tenía unos 19 años y un temperamento simple pero dulce. Nunca llevaría el broche, pero sería un excelente criado de mesa y tal vez un día él mismo sería un entrenador de esclavos, paciente con los niños más pequeños. La atmósfera de aquel lugar era extraña. Se oían ruidos del exterior por doquier. El volumen de las voces de hombres libres subía y bajaba. Eran los amos, en cuya presencia jamás se les había permitido estar hasta ese momento. Narcis susurró: «Toda la mañana ha sido así. Nadie sabe lo que está pasando. Según los rumores, unos soldados han ido a palacio. Astacos dice que ha visto a unos cuantos hablando con Adrastus, pidiendo el nombre de todos los esclavos que pertenecían a Damianos. Se han llevado a todos los que vestían el broche de león. Pensábamos que estarías allí, no aquí con nosotros. Pero, ¿dónde estamos? ¿Por qué nos han traído aquí? ¿No lo sabes? Nos van a meter en un barco. Hay 12 de nosotros y otras 12 esclavas. ¿Vamos a Isdima? No. Recorreremos la costa. Nos llevan a Bere». Por un momento pareció que los sonidos del exterior se hacían más fuertes, y se oyó un estruendo metálico distante que no fue capaz de interpretar. Otro. Buscó respuestas en Narcis y vio su expresión confusa. Entonces se le ocurrió estúpidamente que Calías sabría lo que estaba sucediendo y que debería preguntárselo. Y, en ese momento, comenzaron los gritos.